Sánchez, que se ha tomado la libertad de cometer la más grave afrenta contra nuestro Estado de Derecho, modificando a la Carta de Esquerra Republicana de Cataluña, nuestro Código Penal, tomando el Tribunal Constitucional y modulando delitos a la Carta de Junqueras y de Esquerra Republicana de Cataluña. Estoy totalmente alertada porque lo que veo es tiranía, y me alerta, me irrita, me preocupa. Y la única solución a todo esto son las elecciones. Porque una moción de censura no legitima como una urna, que es donde la gente de la calle, la gente normal, la gente que elige a sus representantes, vota. Y vota lo que tiene que votar, lo que quiere que pase en este país. Quiero, como constitucionalista, no es una moción de censura en la que los comprados hagan que Pedro Sánchez vuelva a revalidar su cargo de presidente. No, yo lo que quiero es que los ciudadanos voten en una urna lo que quieren para el futuro de España. Y yo, sinceramente, por eso decimos elecciones ya, porque el Parlamento, los diputados, nunca vamos a legitimar tanto como nos legitiman los ciudadanos en unas urnas. Y yo creo que es momento de urnas y es muy evidente, ¿no? Donde se van a contraponer dos proyectos, dos Valencias distintas, ¿no? Una Valencia que es la Valencia de Joan Ribó, es una Valencia colapsada, sucia, con problemas de seguridad, una Valencia que pierde oportunidades, que pierde la Copa América, que le pone palos en la rueda a sus principales activos económicos como el puerto de Valencia, que tiene atascos en licencias, que deja pasar todas las oportunidades que pasan por esta ciudad, frente a una Valencia por la que nosotros apostamos, que es una Valencia que vuelve a estar en el panorama nacional, que es líder del Mediterráneo, que es una ciudad cosmopolita, que cree realmente en sus posibilidades, que se sitúa y vuelve a recuperar el orgullo de tercera capital de España, que resuelve su conexión con el área metropolitana, que vuelve a ser una ciudad amable y cómoda y que apuesta por el futuro de la ciudad, un futuro por el que pasa por desbloquear proyectos, el Pai del Grau, el Pai de Benimaclet, por apostar claramente por la ampliación norte del puerto de Valencia, por apostar por proyectos culturales de calidad, por apostar por turismo de calidad, por mejorar las infraestructuras educativas, sanitarias y sociales. Una ciudad que atrae a sectores económicos, que es competitiva fiscalmente, que habla de tú a tú con Madrid, que apuesta por pelearles los proyectos, por atraer aquí las inversiones, que baja los impuestos y, sobre todo, pues una Valencia que está mucho más atenta de su imagen, ¿no? de su limpieza, de su seguridad, de su estado general. Yo, la premisa que tengo es que sí a la movilidad, pero sí a la movilidad pero segura, ¿no? Es decir, yo creo que hay determinados puntos de la ciudad que tienen problemas de seguridad para el peatón, para la persona que va con la bici, para la persona con movilidad reducida, para la persona con carrito, y creo que hay que abordar esos puntos donde hay problemas de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que yo critico de la política de movilidad actual? Que no le damos alternativa a la gente. Que sí, le limitamos ir en vehículo privado, pero le damos una alternativa barata, cómoda, fácil, ¿no? No vale con irritar al conductor, no vale con decirle te voy a cansar, resígnese y venga andando, o váyase andando, porque como usted es un señor que vive en la avenida del Cid y resulta que la nave, la empresita, la tiene en el polígono industrial de Alaquàs, pues, y no tiene transporte público porque Alaquàs no está conectado con Valencia más que con un autobús amarillo, es decir, pues resígnese y venga usted andando, ¿no? Es que no es la solución, yo creo que hay que dar alternativas. No se ha hecho ninguna parking lanzadera que se suele hacer a las entradas de la ciudad. Yo quiero hacer parkings lanzaderas a la entrada de la ciudad para que la gente deje el vehículo y que esté conectado con transporte público que les llegue al centro. Eso es una solución europea que está en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Yo, sinceramente, creo que actuaciones como la de Pérez Galdós, actuaciones como la Avenida Constitución, actuaciones que son a todas luces verdaderas barbaridades, tienen que dejar de caracterizar a esta ciudad y que tenemos que apostar por volver a ser una ciudad cómoda, donde eso sí hay que reducir el transporte privado, y yo estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo dándole alternativas a la gente. Muchas veces digo que Valencia se está barcelonizando y eso es así, se ha convertido progresivamente en una ciudad más sucia, más descuidada y también más insegura, donde los proyectos económicos huyen por la inestabilidad o por la falta de garantía legal. Para mí la solución básicamente es, durante los primeros años de la alcaldía, creo que vamos a tener que dedicar toda la tasa de reposición municipal
a efectivos policiales y a funcionarios en el Departamento de Licencias. Tenemos dos problemas, y es que desde el año 2015 hasta ahora tenemos 200 policías menos en la calle, se ha eliminado la policía de barrio, incluso se ha reducido a la mitad la patrulla X4, que era una patrulla específica que se encargaba de la gente que generalmente duerme en la calle, para intentar estar pendientes de ellos y para que progresivamente vayan a un albergue y estén en mejores condiciones. La realidad es que hoy el jefe de la Policía Local de Valencia alerta de que la plantilla local, personas en jubilación, en segunda actividad, necesita 500 efectivos más de los que tiene en este momento. Necesitamos recuperar la policía de barrio y necesitamos apostar claramente por una Valencia mucho más segura.